vemos acá en el versículo 15 la abominación desoladora. Y el mismo Jesús dijo, el que le entienda. Y el Señor Jesucristo lo dijo porque había gran confusión con la profecía de Daniel. Si para Pedro le resultaba difícil comprender la narración o la forma de redacción de Pablo, obviamente mucho más le iba a hacer para Pedro entender las profecías de Daniel. Además, entendamos que las profecías de Daniel debían comprenderse en el tiempo del fin, porque el libro de Daniel fue sellado para el tiempo del fin. Entonces, había muy poca comprensión de Daniel, muy poca comprensión de las profecías de Daniel. Y aquí Jesús pareciera ser que abre una llave interpretativa y revela en parte aquí a los discípulos lo que iba a acontecer en relación a las persecuciones y extrae esta enseñanza del libro de Daniel acerca de la abominación desoladora, ¿ya? Que ustedes saben, en el capítulo 8 podemos encontrar aquí que este cuerno pequeño hace y deshace contra el pueblo de Dios, persigue a los santos, eh, quiere ser semejante al Altísimo, habla blasfemias, cambia los tiempos y la ley, o sea, hace cuanto quiere, ¿ya? Por lo tanto, aquí Jesucristo está hablando en sencillas palabras de que vendrá una autoridad romana, ya por la profecía de la estatua, ¿no es cierto? Bueno, de la bestia de Daniel capítulo 7, que es la cuarta bestia, que es Roma. O sea, Roma va a venir a destruir, Roma va a venir a perseguir, y después aparece el personaje del cuerno pequeño. O sea, vemos dos sucesos. En primer lugar, Roma viene a destruir Jerusalén y viene a destruir el templo, el santuario, ya donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Y después, con los años, durante 1260 años, desde el 538 hasta el 1798, la Iglesia Católica Romana perseguirá no solamente a los santos, sino que también echará por tierra la verdad de que Cristo está en el santuario como intercesor, como salvador, como aquel que perdona los pecados. Por lo tanto, se cumplió de una forma literal en el siglo I, destruyendo literalmente el santuario terrenal, y se cumplió de una manera espiritual cuando Roma echó por tierra la verdad espiritual de que Cristo está en el cielo, de que Cristo intercede, de que Cristo perdona, y de que no es el Papa el intercesor, sino que, o el sacerdote, sino que es el Señor Jesucristo. Perfecto. Entonces, bueno, ahí vamos a tener material para divertirnos para rato cuando avancemos con el libro de Daniel. Pero se vienen muchos capítulos de Daniel. sí, se viene harto ahí. Pero muy buena yo creo que el análisis que has hecho, Pastor Camilo, ha sido muy, muy útil porque causa mucha confusión esto de que la abominación desoladora, bueno, era de Jerusalén en el año 70 o era del tiempo del medievo. Y la verdad es que Jesús es muy correcto y él cita la abominación desoladora para hablar del año 70, y eso lo encontramos en las 70 semanas de Daniel. Nosotros, cuando hablamos de la profecía, de la expectativa mesiánica, tocamos un poquito esa parte y advertimos de que íbamos a llegar ahora, y él también lo define como el desolador. Por lo tanto, el uso de Jesús no es incorrecto. Es tan solo de que el concepto de abominación desoladora es más amplio que lo que ocurrió en Jerusalén en el año 70. Pero pareciera ser de que Jesús se alimenta de esto, y en el sentido de que sus predicciones muestran de que hay mucho más que la destrucción de Jerusalén. Lo que para los apóstoles podía parecer el fin de las cosas, el fin del orden, para Jesús era un alto en el camino. Él en su presencia veía de que esto iba a ser terrible, pero año 70. Estamos en el año 2020, ¿cierto? Y esta profecía sigue teniendo. Entonces el Señor Jesús no se detiene en su descripción de lo que va a pasar en Jerusalén y sigue adelante. Y eso es lo que ocurre de los versos, en Mateo 24, los versos 23 en adelante, ¿cierto? Ya habló de la destrucción de Jerusalén y vuelve a hablar de los falsos cristos. Y mire, si alguno dijere, mirad, ahí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis. O sea, iban a haber nuevamente falsos cristos después de la destrucción de Jerusalén. Iban a haber nuevos falsos profetas después de la destrucción de Jerusalén.
no es que el Señor Jesús está recapitulando, sino que ocupando el mismo esqueleto, por así decirlo, continúa y se extiende. Entonces ahora viene el segundo foco. El segundo Oye, foco y del eso capítulo. se podría entender un poco con lo que dice Marcos 13 y el versículo 14, porque en Marcos 13, el versículo 14 le añade cierta frase. Le dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, puesta donde no debe estar. O sea, evidentemente la abominación desoladora abarcaba mucho más, era mucho más amplia, y que es lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Que parte en 1538 y se extiende en 1798, que es finalmente cuando Francia le da como la herida mortal al papado. Entonces, yo creo que aquí Jesús sabía, bueno, evidentemente Jesús sabía el cumplimiento de toda la profecía de Daniel, pero usó este como enfoque que nosotros lo podemos encontrar también en Daniel 9:27, que habla del desolador, y lo aplicó al contexto de la destrucción de Jerusalén sin que por ello no tuviese un cumplimiento histórico. Perfecto, perfecto. Yo Ya. quiero agregar algo en relación al versículo 22 de Mateo 24 que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando yo estaba en la media, me acuerdo haber leído este versículo y dije, oye, el tiempo pasa rápido, el tiempo pasa rápido, oye, ¿qué pasa? Que los días pasan, las semanas, los meses, ¿será que este versículo se está cumpliendo? Y por mucho tiempo lo pensé así, la verdad. Y quizás los que nos están escuchando, a lo mejor más de alguno lo cree, ¿verdad? Pero analizando bien, en realidad Jesucristo está diciendo acá que por causa de los escogidos, de su pueblo, que está pasando por persecución, que está pasando por una situación difícil, y más aún que se viene prontamente otra persecución más para el pueblo del Señor, yo creo que aquí Jesús está profetizando de que Él va a venir más rápido de lo que nosotros creemos, ¿ya? Eh, Eso por un lado, y en relación a los falsos cristos, a los falsos profetas, como bien mencionaste, Francisco, efectivamente en la época, en el siglo primero, hubieron falsos profetas, hubieron falsos cristos, y hoy en día tenemos varios casos de personajes que se hacen llamar Jesucristo, la encarnación de Jesucristo. No hace mucho había un hombre que se llamaba José Luis de Miranda, Oh, no sí, sé si lo han escuchado, y sí, tenía una congregación en México, se tatuaba en el 666, tenía un canal de televisión, la gente lo seguía, y él decía que era la encarnación de Jesucristo. El asunto es que él murió y muchos de los fieles pensaban que seguía vivo, porque como él era la encarnación de Jesucristo, tenía que ser inmortal. En fin, hay esos casos y otros más, pero sin duda se cumple la profecía cabalmente. ok, ok. Miren, eh, hay otro tema en el cual quiero profundizar, pero no profundizar. Y me voy a explicar. Es que justamente el Señor Jesús sigue su relato, y por ejemplo, voy a leer primero el relato de Mateo, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, siguiendo con la narrativa, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y este es un texto, ¿por qué quiero ahondar? Porque hay algo que quiero que rescatemos, pero no quiero comentar lo que clásicamente se comenta, porque es muy habitual escuchar que este texto hace referencia a una serie de acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron en la historia de los Estados Unidos antes del año 1844. Hubo un gran terremoto, el terremoto de Lisboa, hubo el día oscuro en el que el sol se oscureció de día inexplicablemente, y hubo una luna de sangre en la noche, la caída de estrellas, etc. Más allá de eso, hay un texto que a mí me gusta porque hace de que estas señales palidezcan en comparación con otras, y es el texto de Lucas. Lucas añade una descripción y un detalle que no aparece en los otros sinópticos y que a mí me parece de vital importancia por lo que estamos viviendo hoy. Estoy en Lucas 21, verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Esas son todas las palabras que dedica a hablar de las señales que Mateo ya habló. Y en la tierra, angustia de las gentes,
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y por eso yo decía que quería profundizar y no profundizar, porque quiero tocar este aspecto. O sea, Lucas como que enfatiza esto que se pueden llamar señales sociales. Y habla de la sociedad del tiempo en que Cristo ha de volver, y habla de que es una sociedad que está enferma. A mí me gusta mucho el comentario que hace el doctor Mario Pereira, muy amigo nuestro por lo demás, en uno de sus libros que habla sobre el posmodernismo y la perspectiva apocalíptica. Y él comenta de que acá hay una descripción del estado mental de la gente. Y habla de que las palabras son muy claras. Habla de la angustia, de la confusión y del desfallecimiento. Y él hace un análisis y muestra cómo las cifras hoy en día de los trastornos ansiosos, de los trastornos de personalidad y de los trastornos depresivos cumplen esta profecía. Más que entrar netamente en la clínica de ello, a mí me llama mucho la atención de que Lucas haya dedicado más líneas a esto y a hablar de cómo va a estar la gente. Porque si ustedes miran el perfil psicológico del tiempo en el que estamos viviendo ustedes y yo hoy, wow, es una señal cumplida. O sea, estamos viviendo una población enormemente enferma. Y esto no aparece en los otros paralelos, pero sí me parece interesante de que Lucas, el doctor, sí lo haya mencionado. No sé qué comentario les merece esto. No, yo creo que efectivamente Francisco llama la atención lo que menciona Lucas. Exactamente, estamos viviendo en una sociedad bastante compleja, una sociedad liberal en todo tipo de pensamientos, una sociedad que pareciera ser que no le interesa conocer cuál es la verdad o cuál es el camino correcto o el mejor camino a seguir. Una sociedad que pareciera ser que no le teme al futuro y que salen eh, con, con ímpetu a las calles y generan violencia por doquier. Estoy dando el ejemplo práctico de lo que ha pasado acá en Santiago las últimas semanas con los destrozos y cosas así. Eh, pero vemos una sociedad, la verdad que estresada, con, con ansiedad, y como bien mencionaste, Francisco, enferma. Y es interesante que aquí el Señor añade algo más, señales desde el punto de vista de la condición espiritual de la sociedad. Él mismo mencionó en Mateo 24, ¿ya? Que por causa de, perdón, donde dice, el amor de muchos se enfriará. Hay una frase. Sí. Producto de que, claro, estamos viviendo en una época, tal como lo dijo Josué hace unos minutos atrás, como en los días de Noé. Ok. Sí, yo creo que ya entrando quizás a un tema más pastoral, eh, a raíz de que tenemos un pastor aquí presente, yo creo que es un desafío para nosotros como cristianos porque vivimos en una sociedad que está descontenta con casi todo y que en términos de religiosidad está muy distante. O sea, yo no sé si le ha tocado hablar con personas que de religión y no, yo no quiero nada con religión, o no, yo no creo en Dios, o los cristianos no dicen ser lo que parecen, porque prácticamente quizás nosotros tenemos la culpa porque no recuerdo quién decía que los culpables de que no haya muchos cristianos son los mismos cristianos. Y vivimos en una sociedad donde hay cierto descontento, pero no es una sociedad que está muy distante de lo que era del primer siglo en el periodo donde Jesús estaba. Cuando Jesús estaba era una sociedad muy descontenta con la clase social religiosa, con los fariseos, los escribas y todo eso, y que no quería absolutamente nada con cosas religiosas. Entonces Jesús viene, y aquí viene el clásico Sermón del Monte, ¿verdad? Que Jesús dice, ya habéis oído
pero yo os digo, le dice, y comienza a decir lo mismo que se enseñaba en el Antiguo Testamento, pero con algo muy distinto, con un enfoque muy distinto. Y Jesús empieza a llamar la atención de los seguidores. Entonces yo creo que al vivir en una sociedad que está descontenta, el llamado finalmente es a volver como a la antigua senda, por decirlo de alguna forma. Y que eso sea una oportunidad para nosotros como cristianos para predicar el Evangelio. Lo mismo ahora, o sea, si no fuese por la pandemia, jamás nos hubiésemos enterado que podríamos estar conectados por Zoom o que las iglesias podrían funcionar de la misma forma. Y son herramientas que podemos llegar a cualquier tipo de persona, en cualquier lugar, o sea, son herramientas que nosotros tenemos actualmente para predicar el Evangelio. O sea, yo generalmente pensaba que la predicación del Evangelio a todo el mundo iba a ser tal cual como lo hacía Pablo, ¿verdad? Que hacía viajes en barco y ese estilo, pero nosotros vivimos en el siglo XXI y tenemos una tecnología que puede alcanzar mucha más gente que la que alcanzaba en el primer siglo. Entonces es un desafío para nosotros estar viviendo en una sociedad que está muy descontenta. Creo que añadiendo lo que dice Josué, la sociedad hoy en día aparentemente demuestra seguir tal vez una ideología, demuestra seguir una, una forma de pensar, demuestra pareciera ser a viva voz lo que expresan, pero en el fondo del corazón hay un vacío que no lo llena ninguna ideología, no lo llena ningún aspecto material, y ese vacío es la persona de Jesús. Yo creo que tenemos esa gran misión que cumplir, y la iglesia está haciendo esfuerzos, pero debemos unir aún más nuestras fuerzas porque el Señor puede hacer cosas más grandes que nosotros no nos imaginamos. Y lo Absolutamente. más impresionante es que Jesús en el siglo I ya predijo cómo iba a ser todo. O sea, es impresionante. Aquí nos hemos dado cuenta, ¿verdad? El detalle de rigurosidad con que Jesús describe los eventos que iban a acontecer tanto en la historia y cómo iban a desenvolverse finalmente en la escatología, previo a la segunda venida de Jesús. O sea, es impresionante. De hecho, si impresionante es la palabra, impresionante es lo que viene. Porque si seguimos, digamos, adelante con el relato de Mateo, el verso 30 termina la narrativa con la irrupción de Cristo mismo en la historia en su segunda venida. Y estos son textos que a mí me encanta leerlos en honor a la verdad porque trato de imaginar el evento y mientras más trato, yo creo que la imaginación menos me cunde, pero es impactante cómo Jesús irrumpe en la historia. O sea, pareciera, fíjense, la seguidilla es que primero el pueblo de Dios va de mal en peor, el mundo está convulsionado, guerras, rumores de guerras, peste, empieza la persecución, hay apostasía, el amor se está enfriando, se está apagando, en ese contexto se predica el evangelio y viene el fin, y el fin es, ¡pum!, es una destrucción tremenda. Pero luego empieza un segundo relato que no es en un sentido distinto del otro. Nuevamente el mundo, pero ahora el mundo en una escala global empieza a decaer, empiezan estos falsos cristos nuevamente, estos falsos profetas, empieza la sociedad a enfermarse y cuando ya estamos, pero como en el culmine de la historia, aparece Cristo. Aparece Cristo y el verso 30 dice, entonces, solo habiendo llegado a ese punto de estando el horno, digamos, más caliente que nunca, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, irrumpe Cristo. Y da algunos detalles muy interesantes de su segunda venida. Por ejemplo, el tema de la aparición de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Habla de la lamentación de las tribus. Esta es una cita de Zacarías 12, versos 10 y 11, cuando dice, mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él todos los linajes de la tierra. Eh, eh, Claramente nosotros esperamos no estar entre los que lamenten, sino entre los que reciban al Señor con victoria, con vítores, con alegría.
Pero él advierte de que buena parte de la población de aquel momento lo va a lamentar, no va a ser una buena noticia. Y esto se condice con la condición que veníamos viendo, o sea, el mundo va a estar en tal decadencia de que realmente los que estén esperando a Cristo aparentemente no vamos a ser una mayoría, sino una minoría. ¿Ya? Eh, no sé, digamos, al respecto, si hay algo que quisieran también que les llamó la atención respecto ya del punto de la segunda venida misma. Sí, hay otro elemento, Francisco, que me llama la atención, que está en el versículo 29. Allí dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Ya? Al leerlo literalmente o interpretarlo literalmente podemos decir, bueno, la tribulación finalizó en el año 1798, ¿ya? Pero el sol se oscureció en el año 1780, es decir, 18 años antes de que termine la tribulación. ¿Qué pasó ahí? Dice acá el versículo que después de la tribulación viene el oscurecimiento. Esa es una pregunta que me gustaría llevar a la colación. En el Apocalipsis 6, versículo 12, en el contexto del sexto sello, ahí Juan describió, dice: miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Ahí, allí Juan agrega que hubo otro evento más, que es el terremoto, un gran terremoto que no lo registra Mateo. Yo personalmente creo que Mateo recibió, o sea, escuchó las palabras de Jesús bajo ese contexto de todo lo que se venía en relación a la destrucción de Jerusalén. Pero Juan, como ya las visiones eran para el tiempo del fin, el Señor le agregó este detalle interesante del terremoto. Históricamente, nosotros interpretamos que el terremoto ocurrió en el año 1755. Y aún así ocurrió años antes de que terminara la tribulación de los 1260 días. No sé si eso en algún momento le llamó la atención, esos pequeños detalles que en realidad un día yo le pregunté a un profesor en la Facultad de Teología y me dijo: no, no sé. Y hasta ahí quedó. Confieso que es la misma respuesta que iba a dar yo ahora, pero bueno, no, yo tenía otra respuesta. Mi respuesta era de que Josué puede responder eso. Porque, claro, quizás las profecías tienen, porque a veces uno personalmente yo soy una persona estructurada, de perfil, y me encanta ser así. O sea, no me encanta, pero soy así como estructurado, y eso a veces es bueno y a veces es malo, ¿ya? Y en la lectura bíblica, en el análisis bíblico, a veces tengo esa también estructura que me complica, pero me da la impresión que en estos casos lo que no importa el tema del tiempo, sino que importa el tema de los eventos. Esa es la conclusión que he llegado, pero sí es un tema interesante y la pongo en colación. Sí, yo creo, o sea, bueno, para comentarle a la gente que nos ve, la Iglesia Adventista se ha polarizado en dos puntos respecto a esta interpretación, que básicamente lo que hemos comentado, que sucede con el terremoto de Lisboa, de las señales cósmicas, después previo a 1844, que es tradicionalmente lo que siempre se ha enseñado que ocurre. De hecho, creo que aparece en la fe de Jesús, si mal no recuerdo, esta interpretación, o en un librito de Apocalipsis que repartía la asociación, creo que aparece ahí la interpretación. Pero a partir de los años 70, si mal no recuerdo, 60-70, surge una nueva interpretación, o poner en duda esta interpretación porque carece de ciertas irregularidades. Entonces se entiende que estos eventos, que son descritos en Mateo 24, versículo 29, estos eventos están exclusivamente apuntados a la segunda venida de Jesús, o sea, a la escatología previo a la segunda venida de Jesús. Si me preguntan a mí, yo creo que están enfocados previo a la segunda venida de Jesús y no tienen un cumplimiento histórico como se ha creído. Ahora, eso no nos hace ser no adventistas, o sea, es un punto que es de interpretativo y que ahora todos los teólogos están, un lado creen esto y otro lado creen el punto que estoy dando a colación. Pero yo creo que es un evento que se describe previo a la segunda venida de Cristo, previo. O sea, estos eventos que ocurren en el versículo 29 no han sucedido y que están prontos a suceder, obviamente. ¿Por qué? Porque además esta cita o sea, este versículo es una cita textual que surge a partir del contexto de Isaías. No sé si está aquí la cita,
la Reina Valera tiene la cita, del versículo 29. Isaías 13:10. Isaías 13:10, efectivamente, es una cita de Isaías 13:10. Isaías 13:10 no usa el texto de forma literal como nosotros lo hemos interpretado, sino que lo usa de forma simbólica, en términos de la escatología en Isaías. Por lo tanto, yo creo que esto se asocia directamente previo a la segunda venida de Cristo, porque además, como comentaba el pastor Camilo, lo podemos encontrar en el sexto sello. El sexto sello habla específicamente de la segunda venida. Ahora, que alguien crea que esto sea las señales cósmicas históricas, es una opinión, o sea, está abierta a la discusión, no es algo tajante. No, y tiene bastante lógica lo que dice Josué, porque, bueno, en el versículo 9 de Isaías 13 dice: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. El versículo 10: Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Bien, debemos considerar las señales que ocurrieron en el siglo XVII, podríamos decir, siglo XVII y parte del siglo XVIII. Claro, 18. Creo que también esas señales debemos considerarlas como tal vez el acercamiento del tiempo del fin. Como el heraldo del Claro. tiempo del fin, de la predicación del Evangelio, ¿cierto? Miren, un poco para aportar, cuando ustedes leen, por ejemplo, al difunto profesor Hans Larrondel, él es muy bueno en ahondar un poquito en esto, en el sentido de que el relato del Antiguo Testamento del día de Jehová en distintos profetas incluye estas señales. Por ejemplo, ustedes acaban de leer la señal de Isaías. Yo les, por ejemplo, les voy a leer la señal, lo que se muestra en Joel. Joel capítulo 2, por ejemplo, el verso 28 y 29 habla de que derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, también sobre los siervos. Verso 30, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el verso 31 es el que les quiero comentar. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día espantoso y grande y espantoso de Jehová. Y el verso 32, y todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces, los profetas ocupaban mucho estas señales cósmicas para anunciar la llegada del día de Jehová. Y lo que estamos leyendo ahora en Mateo 24 y paralelos es, digamos, la adaptación neotestamentaria del mismo elemento. Pero si a mí me preguntan mi opinión, yo también me inclino porque estas son señales de la venida misma de Cristo. O sea, como lo relata Jesús, según el relato de Mateo y los relatos paralelos, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días va a pasar esto, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, para mí en ese sentido está claro. Ahora, obviamente, como dice el pastor Camilo, las señales históricas que han sido reconocidas por nuestra iglesia y que están comentadas incluso en el libro del conflicto de los siglos, ¿verdad? No podemos desconocerlas. Claramente, el Señor ya sea permitió que ocurrieran o las propició en un momento en que eran necesarias y apoyaron la predicación. Pero no podemos desconocer de que la Biblia propiamente tal, la evidencia textual, favorece la existencia de estas señales en el fin mismo. El mismo sexto sello habla del terremoto, habla del sol que se oscurece, de la luna se vuelve sangre, las estrellas caen como la higuera cuando es sacudida con un fuerte viento, y el cielo se enrolla como un pergamino. Entonces, a veces le criticamos a los dispensacionales que agarran la profecía de las 70 semanas y la dividen arbitrariamente con un periodo de tiempo entre medio, y nosotros hacemos lo mismo. O sea, el sexto sello se cumplió súper bien, pero el cielo todavía no se enrolla. Y han pasado, ¿cuánto? 300, 200 y tantos años. Entonces, tenemos que ser consecuentes también con ello. Claramente son señales que probablemente apuntan, porque de hecho, después del cielo que se enrolla, vienen los hombres que se van a las cavernas y dicen, escondernos de la ira del que viene, y del Señor que viene y del Cordero, ¿cierto? Y habla de la venida de Cristo misma. Bueno,
no sé cuánto tiempo, cuánto nos salimos del tema a esta altura ya, pero yo rescato cuánto enriquece que nos sentemos a leer estos textos y a ver los detalles y a ver sus múltiples conexiones, porque he leído este texto varias veces y la conversación que estamos teniendo no la habíamos tenido antes. Y eso es lo que yo creo que debiéramos recalcar aquí en Conversemos de las Escrituras, que es lo que estamos buscando hacer. Ahora, no quiero ser el aguafiestas del grupo, pero estamos en el periodo final, no de la historia, sino del capítulo. Y llega la venida de Cristo, que le decía yo que es tan espectacular, ¿cierto? Y aquí tenemos la resurrección, ¿cierto? Que envía a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntan a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿cierto? El Señor después sigue presentando algunos otros hechos, habla de los días de Noé, como que vuelve atrás y ya empieza a exhortar y después cuenta las parábolas, que son 5 parábolas maravillosas que hablan de el tiempo que va a preceder a su segunda venida. Y a mí me quedan las ganas de seguir hablando del tema de la segunda venida, pero también me queda la siguiente inquietud, que es la que nos va a guiar de aquí en adelante. Josué ya lo mencionó. Jesús deliberadamente hace citas y menciona al libro de Daniel. Me da la impresión de que vamos a tener que ir a Daniel, de que vamos a tener que sumergirnos en el libro de Daniel. Sí, efectivamente, o sea, sin Daniel no podemos entender la escatología, o sea, sin Daniel no podemos entender incluso Apocalipsis. La clave para entender Apocalipsis está en Daniel, o sea, entender finalmente todo los sucesos que acontecerán en la historia, evidentemente tienen que partir por el libro de Daniel. El complemento de Elena White dice que el complemento del libro de Apocalipsis es el libro de Daniel, o sea, que para poder entenderlo es indispensable el libro de Daniel. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si dediquemos, digamos, el tiempo que tenemos que dedicar en cuanto a capítulos a Daniel, y una vez acabado Daniel, volvemos a Mateo 24, volvemos a invitar al pastor Camilo a que esté con nosotros y le damos otra vuelta? Porque creo de que, no sé, me queda la sensación de que hay más jugo que exprimir acá, ¿verdad? Sí. ¿Les Mateo parece 24 bien? trae bastante. Sí. Yo soy materia dispuesta, Francisco, cuando quieran. Estoy para aportar en algo, aunque sea poco. Si Mateo 24 se hizo corto, ¿cómo será Daniel? Bueno, yo propongo que nos dirijamos hacia allá y le propongo a todas las personas que nos están viendo y oyendo de que efectivamente hagan el mismo ejercicio. O sea, vamos al libro de Daniel. Dios, a mí me llama mucho la atención que Jesús lo mencione, que él entienda, ¿cierto? Como dijo el profeta Daniel. O sea, Jesús era un estudioso del libro del profeta Daniel. Yo creo que esa es razón más que suficiente para que nosotros hagamos lo propio, ¿verdad? Y vamos a tener que seguir a Jesús al libro de Daniel y tener un encuentro con Jesús en el libro de Daniel antes de seguir con la resolución de esto, porque claro, Cristo con esta profecía nos lleva hasta el fin, pero vamos a tener que volver atrás y vamos a tener que volver a ver la evidencia antes de progresar hasta el fin, porque el Señor Jesús habló de muchas cosas de Mateo 24, pero hay algunas que no toca, ¿cierto? Si seguimos con el diálogo que hemos tenido desde el primer podcast, el conflicto no termina con la segunda venida. Es importantísimo. Y me llama mucho la atención de que el Señor Jesús en este discurso, en este sermón, no haga ninguna alusión al enemigo. ¿Cierto? Sí, de hecho iba a comentar exactamente lo mismo respecto de que nosotros no estamos estudiando profecías aisladas, así por así, no estamos estudiando los eventos aislados que van a ocurrir previo a la segunda venida de Cristo, sino que estamos estudiando todas estas profecías dentro del gran conflicto que describe la Biblia. O sea, para poder entender este gran conflicto que inicia en el cielo
¿Y cómo va a ser su desenlace final? Evidentemente que estos textos que nosotros estamos tocando y que vamos a tocar más adelante son esenciales para poder entender todo el gran conflicto que hay detrás en la historia, no solamente humana, sino que en la historia divina, podríamos decirlo. Así es, así es. Bueno, como para ir cerrando, no sé si, digamos, estamos súper contentos con que el pastor Camilo haya estado con nosotros, pedirle tanto alguna reflexión final, una conclusión y que también pudiera hacer una oración para culminar el estudio hoy día. Por favor. Gracias, Francisco. Yo solamente quiero finalizar con la lectura que aparece aquí en el libro de versículo 25 de Mateo 24, que dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Nosotros tenemos familia. Eh, yo entiendo que Josué no tiene hijo aún, yo tampoco. Tengo una perrita que es la dona, que es como nuestra hija, le damos alimento, la sacamos. Francisco tiene también hijas, ¿no, Francisco? Hijos, Hijos, dos dos hijos, muchachitos. dos hijos. Y el Señor nos llama a ser siervos fieles y prudentes en este tiempo. Dios nos llama a cuidar nuestro hogar, a alimentar a nuestra familia con la palabra del Señor, porque eso es la base de todo. Si nosotros no alimentamos nuestro hogar, no vamos a hacer un testimonio afuera de nuestra casa, ¿ya? Si queremos llegar a las personas de allá afuera, tenemos que ser un testimonio dentro de nuestro hogar. Y esto es para todos nuestros queridos hermanos, amigos que nos están escuchando. Yo creo que Dios nos llama a buscar un reavivamiento y una reforma desde nuestro, de forma personal, evidentemente, pero también desde nuestro propio hogar. Y si lo hacemos con la ayuda del Señor y lo ponemos en práctica, créanme de que vamos a impactar el mundo. Así que Dios nos acompañe, porque Mateo nos desafía sin duda, porque somos parte de este gran conflicto, somos parte del plan de salvación, y en nuestras manos tenemos la gran misión de rescatar almas para el reino de los cielos. Así es, así es. Bueno, una vez más, muy agradecido de tu presencia, Pastor Camilo, con nosotros, y no sé si Josué te queda agregar algunas palabras, de lo contrario te pediríamos que cerraras con una oración. No, muy grato, muy grato. La conversación fue muy buena, se me hizo corta. De hecho, siento que hubieron muchos otros temas que no tocamos y que me hubiese gustado tocar más, pero por temas de tiempo no se puede. Así que, pero los vamos a tocar obviamente en capítulos siguientes, así que vamos a abarcar todo, intentaremos abarcar todo referente a ello. Así que, sin más que decir, o sea, los invito a orar para que finalicemos nuestro capítulo. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Maestro, Señor, que nos enseña de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has acompañado y nos has enseñado, y también nosotros esperamos tu pronta segunda venida, Señor, con ansias. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, nos despedimos agradeciéndoles que hayan estado con nosotros en nuestro programa Conversemos de las Escrituras, y nos preparamos para estudiar el maravilloso libro de Daniel. Josué, Pastor Camilo, que el Señor les bendiga a todos ustedes, y que podamos seguir progresando en el estudio de la palabra. Amén. Muchas gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga y les siga acompañando en este lindo ministerio que están realizando. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.